Muy buenas tardes, días o noches, de acuerdo a todo el público que nos está escuchando y sintonizando esta serie de profecías, la futura invasión islámica. Vamos con la segunda parte y les pido que abran su Biblia en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Muy bien, quiero iniciar el análisis de esta profecía derribando o derrumbando algunas malas interpretaciones que se han hecho respecto a esta profecía. Y yo me incluyo dentro de estas malas interpretaciones, porque todavía hace como 10 años o 15 años, la mayor parte de los que estudiamos profecía, creíamos que Gog era la nación de Rusia. Yo tengo una conferencia grabada, 2002 o 2003 más o menos, acerca de esto, e inclusive menciono a Gog como Rusia. Muy bien. Hemos continuado ya bastante tiempo escudriñando las Escrituras, y conforme todos los acontecimientos políticos y eventos en el mundo van cambiando, vamos nosotros teniendo más luz. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8, porque lo que conocemos no lo sabemos como lo deberíamos de conocer. ¿Qué significa para esto? Simplemente ser humildes. Yo recuerdo cuando comencé a predicar la palabra de Dios, 1979-80, estaba el movimiento carismático pero muy fuerte en México. Y nosotros hicimos un pacto o una promesa en la organización, era Viena para México en aquel tiempo, que hasta 1986-87, o sea, como 6 o 7 años, nosotros declaramos que no creíamos que los dones espirituales eran para nuestro tiempo. Y cuando pasó el tiempo, ya estudiando más la Biblia, nos dimos cuenta que los dones espirituales sí están vigentes. ¿Qué fue lo que nos cerró o nos nubló el entendimiento para decir, los dones espirituales no existen? El abuso de los dones espirituales. Yo entraba a una iglesia, por ejemplo, y todos hablando en lenguas. Cuando 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dice que él prohíbe que hablen en lenguas en la iglesia a menos que haya un intérprete. Y que si no hay un intérprete, que se calle la boca. Entonces se hizo una costumbre, porque si una iglesia muy famosa lo hace, todas quieren hacer lo mismo. Pero nos dimos cuenta entonces que lo que había que hacer es regularizar los dones y usarlos como la Biblia lo enseña. Entonces yo recuerdo, estábamos en el Cine Apolo en aquel tiempo, en 1987, y públicamente le dije a toda la gente, después de hablar con algunos de nuestros líderes, que aceptábamos que sí existen los dones espirituales. Pues la mitad de la gente se fue de la iglesia. ¿Cómo es posible que ustedes ya sean carismáticos? No somos carismáticos. ¿Cómo es posible que ya cambiaron de doctrina? No hemos cambiado de doctrina, hemos aumentado nuestro conocimiento de la Biblia. Cosa que muchos no entienden, ¿verdad? Bueno, así pasa con tantas cosas, igual que con el rapto, ¿verdad? Pues que es a la mitad de la tribulación, etcétera, etcétera. Pero cuando pasa el tiempo, Dios nos muestra claramente cuando de veras queremos la verdad y escudriñar la palabra. Dios nos revela la verdad y la luz. Y cuando hay algo en la que nos hayamos equivocado, pues muchos pastores, por miedo a decirle a la gente, pues me equivoqué, y resulta que la gente se la va a echar encima, siguen enseñando la misma mentira. Entonces es preferible ser perseguidos por habernos arrepentido que mantener una mentira. O decir simplemente, ¿verdad? Me equivoqué en el estudio de la Biblia. Y nadie puede levantarse a señalar un dedo, porque somos criaturas finitas y siempre y continuamente nos seguiremos equivocando en muchas cosas en la vida.
en cómo trataba a la esposa, nos hemos equivocado, nos hemos arrepentido, trataba mal yo a mi Pepito, a mi hijo, a mi nieto, he aprendido cómo tratar con él, ahora yo no lo vuelvo a hacer. Es la vida un continuo aprendizaje en todas las áreas, cognitivas, emocionales, sentimentales, teológicas, etcétera, etcétera, pero hay que tener esa disposición del corazón. Señor, yo quiero la verdad, quiero trazar bien la palabra de verdad, guíame a toda la verdad. Dios lo va a hacer tarde o temprano. Muy bien, entonces en esta profecía se enseñó, lo vamos a mostrar, por qué Rusia es imposible que sea Gog. Y veamos primeramente en el versículo 17, la primera razón por la cual Gog, ya después vamos a ver etimológicamente la palabra Gog, qué significa, que es la segunda imposibilidad que sea una nación. Dice en Ezequiel 38, versículo 17, Dios le está hablando a Gog. No a una nación, le está hablando a un hombre. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Dios le está diciendo a Gog, mira Gog, tú eres un personaje, no una nación, que en los tiempos pasados todos los profetas hablaron de ti, que tú en los tiempos finales ibas a venir en contra de la nación de Israel. Muy bien, ¿cuál es nuestra primera tarea? Pues buscar un diccionario bíblico o una concordancia y buscar la palabra Gog. ¿Cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? Una vez, bueno, dos veces con Génesis capítulo 10 en la descripción de las 70 naciones después del diluvio. Entonces, no encontramos en ninguna parte del Antiguo Testamento a un personaje llamado Gog que se profetice que vendría contra Israel. Al único que encontramos por medio de los profetas del Antiguo Testamento, a quien pueda Dios referirse, es un personaje llamado el asirio. Vayamos a ver esto. Comencemos con Isaías capítulo 10. El asirio, que no es otro más que el mismo personaje del anticristo. Dice Isaías capítulo 10. Veamos algunos versículos, comenzando en el versículo 5, porque todo forma parte del mismo contexto. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Número 1, Dios está mencionando a una nación. Otras versiones de la Biblia dicen, oh Asirio, pero les damos crédito y vamos a seguir considerando que es la nación de Asiria, a la que Dios le está diciendo que se va a convertir en el báculo de su ira. Y la ira que Dios está hablando aquí es la ira de los tiempos finales, como lo vamos a ver en este contexto. Versículo 6. Le mandaré contra una nación pérfida, en este caso es Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Mi pueblo es Israel. Dios no ha tenido ningún otro pueblo en el Antiguo Testamento más que Israel. Para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él, ¿quién es él? El asirio, el jefe o el director o el caudillo o el comandante o el líder de la nación de Siria. Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Aquí ya comienza a referirse, vamos a verlo, al anticristo, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar pocas naciones, no pocas naciones. Nunca el Seric, que fue uno de los reyes de Asiria, hizo eso. Nunca tampoco él pensó abarcar y derribar alrededor las naciones de su época. Entonces vamos poco a poco eliminando para irnos acercando y darnos cuenta de quién está hablando el Señor.
Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Sennacherib, el rey de Siria, nunca tuvo príncipes. No es calvo como Carquemis, Hamas, Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Aquí ya confirmamos, fuera de dudas, que está hablando que Israel es el centro de su enojo y que va a usar a una persona llamada el asirio en los últimos tiempos para atacar a Israel. ¿Cómo lo sabemos? El sello final es el versículo 12. Aquí ya no nos deja ningún lugar a especulación. Con mucho cuidado, leámoslo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, pregunta, ¿ya acabó? Nunca Dios hasta la segunda venida de Cristo terminará su obra con la nación de Israel. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Y al anticristo se le describe como ningún otro, con una mirada altiva. La raíz del anticristo, igual que Satanás y Lucifer, será la soberbia. Un hombre completamente soberbio, altivo, enigmático, con odio por la nación de Israel. Y ahora, el versículo 3 en adelante, describe los pensamientos del asirio, que en este caso ya sabemos que es el anticristo. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Esto nadie, ningún rey de Asiria anterior, se le pueden atribuir estas acciones ni estos hechos. Y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos, como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Nadie más que el anticristo hará esto. Y no hubo quien moviera ala, ni abriera boca y graznara. Versículo 24. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Vayamos ahora al capítulo 14 de Isaías, versículo 4 y 6. 14 de Isaías 4 y 6. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Vean ustedes que al anticristo se le adjudican varios títulos en el Antiguo Testamento, el cuerno pequeño, etcétera, etcétera. Pero los dos principales son el rey de Asiria y el rey de Babilonia. Porque en la visión de la estatua de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 2, la cabeza es de oro. O sea, hay una zona geográfica en el mundo donde Dios le adjudica el metal más precioso que hay, el oro, Babilonia. Y Babilonia estaba unida con Irak y con la Siria del tiempo moderno. Por eso se le dice, oh rey de Babilonia. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Estos hechos, estos deseos no pertenecen más que a la persona del anticristo. Versículo 25. Vayamos ahora al libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. En el libro de Miqueas, que también es otro libro que tenemos que conectar, o sea, ¿cuál es una de las claves? ¿Cuál es uno de los secretos
para que podamos realmente estudiar la Biblia y no nos vayamos a equivocar. Buscar las conexiones. Vean esto, el cerebro humano está formado de billones de neuronas. Este es nuestro cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos nosotros? Porque todas las neuronas de nuestro cerebro están así, conectadas. Todas las billones están conectadas todas. Tú desconectas un alambrito chiquitito de cualquier neurona, puede producirte locura. Una alteración física o mental que, ¿verdad?, sería gravísimo. Mientras se mantengan las neuronas conectadas, haciendo una función en armonía, el cerebro humano puede funcionar adecuadamente. Muy bien, la Biblia es como un cerebro, es el cerebro de Dios. Haciendo una comparación, todos los libros de la Biblia todos tienen una conexión. Y si yo saco de un pasaje algo que no encuentro la conexión con otros 2 o 3 libros de la Biblia, hay que tener cuidado. Hay un dicho que dice, un texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces, ¿qué cosas son las sectas? Como los mormones, los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. Son organizaciones que usan la Biblia y que sacaron 1 o 2 versículos. Por ejemplo, los mormones niegan que Jesucristo sea Dios y dicen que somos un grupo nosotros politeísta. Lo mismo nos llaman los judíos ortodoxos. Ellos dicen en Ezequiel capítulo 6 versículos 5 y 6 en hebreo, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, que significa en hebreo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Entonces, para un judío ortodoxo decir que creemos en una Trinidad, se asustan. Cuando no han estudiado ellos que la Trinidad se comienza a enseñar desde el Antiguo Testamento, por el amor de Dios. Jesucristo es el ángel de Jehová y el que baja y se aparece y se hincan delante de él, y ellos saben que no se puede hincar nadie más que delante de Dios. Pero esta es la contradicción que enseñamos en muchas cosas, ¿no? Los testigos de Jehová dicen que no hay castigo, que no hay infierno, ¿verdad? Que bueno, tantas cosas. ¿Cuál es el problema? Que están sacando fuera de los demás libros pasajes que no concuerdan con los demás. La Biblia católica también tiene Tobías, sabiduría, cantidad de libros que no están inspirados por Dios y que contradicen, por eso se llaman libros, ¿verdad?, que contradicen las demás para poder entender claramente el mensaje del Espíritu Santo. En Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6, dice así, este será nuestra paz, este será nuestro shalom, dice originalmente. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo, ¿verdad? Y está hablando de una persona. Este es un artículo que se habla de un personaje, será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria, espada, con sus espadas, la tierra de Nimrod. Nimrod es el primer prototipo en la Biblia del anticristo. Génesis 10. Nimrod es el que dirigió, el líder de la torre de Babel. Nimrod, que significa en hebreo el rebelde, fue el primer hombre en la Biblia en organizar masivamente a miles de personas para luchar contra Dios. Es el primer ejemplo del espíritu del anticristo. Nos librará del asirio o de Nimrod cuando viniere con nuestra tierra y hollare nuestros confines. La palabra confines es la palabra jebuk, en el hebreo, que significa fronteras. Todo esto todavía
no ha sucedido. Muy bien, ahora regresamos a Ezequiel 38 y veamos de dónde viene la confusión agregada al nombre de Rusia. Dice el capítulo 38 de Ezequiel, versículo 1 y 2, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Muy bien. La palabra Gog es una palabra que se refiere a un líder, una cabeza, un caudillo, un capitán, alguien que está al frente de un ejército, de una congregación o de lo que podamos nosotros llamar una organización militar o paramilitar. Entonces, mucha gente comenzó a confundir a Gog con lo que sigue en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. La palabra príncipe soberano es la palabra Rosh. Y comenzaron, escuchen esto, a decir Rusia. O sea, el hecho que una palabra en hebreo tenga alguna similitud con alguna palabra en castellano o en otro idioma, no vamos a trazar una doctrina de esto. Ya vimos que Gog es un líder y Rosh es la palabra príncipe soberano, que es Rosh Nasi en el hebreo. De ahí viene la fiesta Rosh Hashanah. ¿Se acuerdan? Que significa la cabeza o el principio de las fiestas de la nación de Israel. Entonces, en cualquier parte del hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra Rosh siempre significa cabeza, líder, capitán o caudillo o el que va al frente de algo o de alguien. Entonces, cuando ya comenzamos a unir todas estas piezas, nos damos cuenta que Gog, como lo vamos a ver, es el anticristo y se le llama príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Vamos a comenzar con el mapa y vamos a comenzar a estudiar un poco más detenidamente esto. Muy bien. Yo creo que cómo me pondré para que no tape a nadie. ¿En medio o aquí? Bueno, muy bien. Quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a ver a continuación. Aquí está Jerusalén, ¿ya la vieron? Muy bien. Arribita de Jerusalén está Siria, Damasco e Irak. Esta zona se llamaba en el Antiguo Testamento Mesopotamia, porque ahí corren cerca los ríos de Tigris y el Éufrates. Esta zona es la zona de Mesopotamia. Muy bien. Cuando dice la Biblia Rosh o Gog, de la tierra de Magog, la tierra de Magog comienza, vamos a ver, aquí está Rusia, Polonia, está más por acá junto al Mar Negro. Muy bien. Toda la tierra de Magog comienza desde aquí, al sur de Rusia. Aquí está Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Azerbaiyán y Tayikistán. Son las repúblicas estas que se separaron en 1991 de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética o el comunismo cayó. Y Mikhail Gorbachev confesó en su libro La Perestroika, nos equivocamos. Entonces, estas naciones que ahorita ven con Uzbekistán, etcétera, etcétera, están en la zona de Magog, que están junto al Mar Negro, aquí está el Mar Negro, y el Mar Caspio. Y ocupan, y podríamos involucrar Armenia, y podríamos involucrar todavía hasta abajo, hasta Pakistán, y ya no la India. O sea, todo esto es la zona de Magog. Si me van siguiendo, todo esto es la zona de Magog. Entonces, se nombra al anticristo que todas estas naciones, y todas son musulmanas, actualmente es la tierra de Gog. ¿De quién? Del líder, o sea, del anticristo. Continuemos leyendo y regresemos al mapa en unos minutos. Profetiza contra él. Entonces, la palabra Rosh se usa más de 500 veces en la Biblia.
más de 500 veces en la Biblia y siempre se refiere o se traduce cabeza, líder o jefe. Y en la misma palabra, repito, de Rosh Hashanah, el día o la cabeza principal del calendario hebreo o del año nuevo. Ahora, cuando nosotros vemos que príncipe soberano no tiene que ver nada con Rosh o con Rusia, muchos han enseñado que porque suena como Rusia, Rosh, entonces es Rusia la base para esta interpretación. Y por eso también dicen que porque viene del norte. Vean el versículo 6 de Ezequiel 38. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. Miren. Pues entonces es Rusia. No me quiten el mapa, déjenlo ahí. Muy bien, entonces estamos aquí con Israel, ¿verdad? Dice, de los confines del norte de Israel viene el ataque. Si nos vamos con una regla derechito hasta arriba, aquí está Moscú. Entonces, pues asumimos que si viene del norte, ¿verdad? Pues tiene que ser Rusia, porque al norte de Israel está Rusia. Bajo estas premisas se comenzó a desarrollar el argumento de que Rusia es Gog y que viene de Rusia el ataque contra Israel. Sin embargo, nos damos cuenta que arriba de Israel también está Siria y está Turquía. Entonces vamos a ver que del norte, y a lo que Dios se refiere, es que el ataque viene de Turquía y de Siria. Recuerden esto, el ataque principal va a estar planeado por Turquía y por Siria en contra de Israel. O sea que lo vamos a ver también. Mañana domingo voy a tener otro mensaje que se llama el anticristo asirio, para demostrar sin lugar a dudas ya que el anticristo será musulmán. El anticristo dirigirá este ataque y el anticristo sale, de acuerdo a Daniel 8, de una de las 4 divisiones del imperio griego. Que cuando Alejandro el Magno murió, se dividió Grecia en Turquía, en Egipto, en Macedonia y en Siria. Y claramente de Siria es la región claramente que el anticristo surge, y todo el capítulo 8 de Daniel se concentra el Espíritu Santo únicamente en el imperio griego de Alejandro el Magno, hablándonos al final que estas profecías se dividen. La primera parte del ataque del carnero contra el macho cabrío y ya sucedió en el pasado, pero de ahí en adelante el cuerno pequeño es el anticristo surgiendo de la nación de Siria. Bueno, me he adelantado bastante. Ahora muy bien. Entonces, dice Ezequiel 38, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Apunten en sus Biblias, Mesec y Tubal corresponden a Turquía moderna. A Turquía moderna, Mesec y Tubal. Muchos enseñan, ¿verdad?, que estos nombres pertenecen a Rusia, otra vez, basados en algunas traducciones bíblicas. Lo hacen porque también la palabra original hebreo para esto de Mesec y Tubal es Tobolsk y Tubal. Entonces, como que Mesec suena a Moscú y Tobolsk a Tubal. Pero otra vez, el hecho que suenen parecido a algunas palabras no equivale hasta que investiguemos, y lo puedes preguntar a tu amiga la inteligencia artificial. Oiga, ¿dónde estuvo la región de Mesec y Tubal? Y te lo va a corroborar, para que no me creas solamente a mí. Entonces, Mesec y Tubal son mencionados también en Ezequiel 27, versículo 13, como comerciantes del Líbano, que aparece con el nombre de Tiro. Tiro es el Líbano actualmente, por lo que es imposible, ¿verdad?, que el antiguo Tiro comerciara con gente de Rusia, porque no tiene ninguna similitud con Rusia tampoco. Y un estudio mucho más cuidadoso de esto, de Mesec y Tubal, fueron el pueblo antiguo
que principalmente moraron en el área, ya lo vimos, del Mar Negro y del Mar Caspio en tiempos de Ezequiel. Entonces, Mesec y Tubal son Turquía. Vamos a ver que los nombres que se mencionan aquí, casi 4 veces de zonas geográficas, se mencionan a Turquía. O sea, de acuerdo a la Biblia, la nación que más influencia tendrá después de Irán, Irán va a pasar a segundo término de odio contra Israel. Ahorita la nación que sigue después de Irán, que tienen un odio jarocho, como decimos en México, en contra de Israel, es el presidente Tayyip Erdogan de Turquía. Y ha jurado y perjurado como Ahmadinejad, recuerdan en las Naciones Unidas, públicamente exterminemos a la nación de Israel. Pero hay un problema. Turquía pertenece actualmente a la OTAN, que es la OTAN, la Organización de los Países del Atlántico del Norte. Para los que no entiendan, la OTAN es el ejército de Europa, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que el comunismo, ¿verdad?, después de que Hitler comenzó a invadir Polonia y Francia, etcétera, etcétera. Entonces Rusia termina la Segunda Guerra Mundial y Rusia se junta aquí en el Reino Unido, en Londres. José Stalin, se va a Londres y ahí se junta con Winston Churchill y con el presidente de Estados Unidos. Y entonces hacen un pacto para que ya Europa, ¿verdad?, los rusos no se metan, porque ya que acabó la Segunda Guerra Mundial, José Stalin, el presidente de Rusia, dijo, pues ahora vamos a tratar de seguir avanzando y poder quedarnos con Europa también. Pero ya se les había adelantado Hitler. Entonces Hitler se dio cuenta, ¿verdad?, que Rusia venía desde antes de que terminara la guerra para poder entrar a Alemania. Primero hizo un pacto Hitler con Stalin, después lo violó Hitler y mandó casi 1 millón de soldados cerca de Stalingrado, y antes de que llegaran a Moscú, el invierno impidió que los alemanes conquistaran Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Fue el fracaso más grande que tuvieron los nazis, que murieron congelados completamente, no podían avanzar los tanques de guerra, vino una nieve impresionante, y después de la guerra, pues Stalin se quedó con el gusanito, pues ahora quiero conquistar Europa, ya que mataron a Hitler. Entonces, dándose cuenta, Churchill y el presidente de Estados Unidos, el de Canadá y de otras naciones, que tenían que hacer algo para que ya Rusia no siguiera haciendo lo que los nazis, formaron la OTAN. Y la OTAN es un ejército que iba a impedir que los rusos siguieran tomando Europa. Lo único que lograron los rusos hacer fue tomar Alemania. Y dividieron Alemania, ¿se acuerdan del muro de Berlín? En la Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y hasta 1991, cuando cae el comunismo, desde 1947-48, es roto el muro cuando el presidente Ronald Reagan le grita a Gorbachev, derriben el muro. Y los alemanes supieron, y los rusos, que ya no tenían mucho dinero, que el presidente Reagan no andaba jugando. Derribaron el muro y entonces ya se unió Alemania, porque la habían dividido las familias a la mitad. Hagan de cuenta que dividen a México, los del norte y los del sur. Y los del norte jamás pueden entrar a los del sur, y ni los del sur al norte. Entonces la OTAN ha servido como un detente, como un muro para impedir que avancen los comunistas a Europa. Pero ¿qué pasó con el tiempo de Putin? Bueno, lo que pasó fue que, como tenían prohibido los rusos, ¿verdad?, de que ya no iban a avanzar acá, llega en Estados Unidos, bueno, aquí está Estados Unidos, del lado izquierdo, el presidente Biden, Joe Biden. Y entonces se acerca y se da cuenta que aquí, ¿verdad?, no aparece, pero por acá está Ucrania, que está casi junto al Mar Negro y junto a estas repúblicas, más o menos, aquí por Turquía, por ahí está Ucrania, que si agarraban Ucrania, dice el presidente Biden,
y ponemos misiles. Ahí en Ucrania estamos apuntando directamente a Moscú, que está por aquí Moscú. O sea, ponerle misiles apuntando a Moscú. Cuando Putin ve que comienza Biden a poner armas, a armar a los ucranianos y que comienza la OTAN tiene sus bases aquí cerca de Grecia, y comienza la OTAN a avanzar y a tratar de poner otras naciones bajo el gobierno de la OTAN, Putin pone el grito en el cielo y dice: no, si siguen ustedes y nos ponen misiles aquí enfrente de Moscú, pues nos van a acabar. Y fue lo que pasó en el tiempo de 1960 con John Kennedy. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con el presidente John Kennedy? Que los satélites detectaron que Fidel Castro puso misiles apuntando a Estados Unidos, 61-62. Le avisaron al presidente Kennedy: oye, ya hay misiles enfrente de Cuba apuntándonos a nosotros. Dijo Kennedy: esto no puede ser de ninguna manera. Entonces, en aquel tiempo, el ministro era Khrushchev, Nikolai Khrushchev, y le mandó un recado al presidente Kennedy y le dice: o saca los misiles o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, la única vez que hemos estado a punto de una Tercera Guerra Mundial fue al principio de los 60s. Y duró 2 semanas el conflicto y los argumentos, que lo sacas o no lo sacas, etcétera, etcétera. Hay películas respecto a esto. Finalmente Khrushchev acepta lo que dice Kennedy, se da cuenta que está en serio y sacan los misiles y los regresan a Rusia. De ahí en adelante, pues ya no sigo con la historia de lo que pasó en Cuba, que mandaron el Che Guevara a Bolivia, mataron el Che Guevara en Bolivia, y nunca pudo progresar el comunismo en Sudamérica hasta el siglo XXI como actualmente se encuentra. Entonces, qué importante es que Biden dijo: pues ahora vamos a hacer lo que hizo Rusia. Vamos a poner misiles en Ucrania apuntando a Rusia. Putin se da cuenta: oye, le dijeron, Nicolai, fíjate que ya está gente entrando de la OTAN, de Europa, el ejército de Europa, a Ucrania con misiles y con armas. ¿Qué hace Putin? Esta es la historia verdadera. Putin rodea a Rusia con 150,000 soldados para que no puedan entrar. Continúan enviando más y entonces Putin le declara la guerra a Ucrania y le dice a Zelensky, que es un payasito, ¿verdad?, que bueno, sin ninguna personalidad, pagado completamente por Estados Unidos, porque Biden le mandaba $1,000,000 a la semana a Zelensky por todos los laboratorios químicos que tienen en Rusia produciendo fentanilo y produciendo drogas. Pero los medios de comunicación, Putin es un diablo y es Satanás, etcétera, etcétera. Y lo que los medios de comunicación te comunican y te hacen creer quién es el bueno y quién es el malo. Y ahorita los buenos son los malos y ahorita los malos son los buenos. Total que cuando entra Putin, dice Biden, congelen todas las transacciones cibernéticas de los bancos de Europa y que no tenga ya Rusia ningún dinero. ¿Qué hace Putin? Va con Xi Jinping, el de China, con Corea del Norte y con la India, y les pide ayuda. Y le dice a Biden: aunque me congeles, no nos vas a poder hacer nada, porque Rusia tiene las llaves del gas de Europa entera. Entonces, ¿qué hizo Putin? Le cierra la llave y los dejó en invierno sin calefacción. Entonces, pues ya entra Trump, cambia todo y tratan de detener el problema, pero todo está relacionado con la OTAN, el ejército de Europa. Turquía pertenece a la OTAN, desgraciadamente. Ahora, si Turquía, escuchen esto con cuidado, si Turquía, de acuerdo a la Biblia, va a formar parte del gobierno de la coalición de naciones que se van a venir contra Israel en los últimos tiempos, Turquía tendrá que salirse de la OTAN, porque la OTAN no lo va a apoyar. Estados Unidos pertenece a la OTAN también. Y hace poco el presidente Trump le dijo al presidente de la OTAN, que es un general: Estados Unidos, me voy a salir de la OTAN, porque desde que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial,
hemos dado más que ninguna otra nación dinero para sostener al ejército de Europa. Y ahorita que les pido en el estrecho de Hormuz que me ayuden a sacar a los iraníes del estrecho de Hormuz, Inglaterra dijo no, Alemania dijo no, Macron de Francia dijo no, Sánchez de España dijo no, la primera ministra de Italia dijo no, y que se enoja Trump. ¿Cómo es posible que ustedes, ahora que yo les pido ayuda para sacar, les conviene a ustedes que haya petróleo y hacer un lado el estrecho de Hormuz del bloqueo iraní, no me ayuden? Finalmente hay un trato diplomático, el primer ministro de Inglaterra va con Trump, Macron comienza a cambiar de parecer, el de alemán también, y comienzan a aceptar que Trump tenía razón. Ahorita falta la de Italia, ¿verdad? Que es muy buena mujer, que es una mujer, la primer ministro de Italia, pero esta guerra que hay ahorita en Europa se está desarrollando con el conflicto en medio de la nación de Irán. La nación que sostiene y mantiene y fundó a todos los grupos terroristas del mundo entero: Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, los talibanes y los hutis de Yemen. Entonces, era un peligro Irán, no para Estados Unidos, para el mundo entero. ¿Qué nación puede estar diciendo, les voy a mandar la bomba atómica? Oye, pero también Israel tiene la bomba atómica, pero Israel nunca ha hecho una amenaza pública, voy a destruir a Irán o voy a destruir a una nación, jamás lo ha hecho. Pero cuando una nación como Irán dice, quiero destruir a una nación, oye, las Naciones Unidas tienen que intervenir. Y dijeron, amén, amén. Nos damos cuenta en qué mundo nos encontramos, bajo un globalismo y la famosa Agenda 2030. Muy bien. Ahora, continuamos en Ezequiel 38 y terminamos con algunas naciones nombradas aquí. Mesec y Tubal, ya lo vimos, versículo 5. Persia es Irán. Ponlo en tu Biblia, Irán. Cambió el nombre de Irán en 1935, de Persia a Irán. En el 79, de República Islámica de Irán. Y ahora es la República Islámica de Irán, la antigua Persia del Antiguo Testamento. A continuación tenemos a Cus y a Fud. Muy bien, ¿quiénes son Cus y Fud? ¿Y por qué se mencionan aquí en la Biblia? Si buscamos ahorita en las naciones actuales, no vamos a encontrar a ninguna nación, ¿verdad?, que se llame Cus y Fud. Pero si vamos a Génesis capítulo 10, ¿verdad? Si vamos a Génesis capítulo 10, encontramos en todo el capítulo 10 del Génesis a las 70 naciones que se formaron y que actualmente algunas han cambiado de nombre, otras tienen el mismo nombre. Por ejemplo, una que no ha cambiado el nombre es Egipto. Es una nación que nunca ha cambiado su nombre. Entonces, en Génesis 10 encontramos a los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Todos nosotros, tu abuelita, tu tatarabuelita, tus sobrinos, tus bisnietos, no hay un solo ser humano en el mundo actualmente que no descienda o de Sem, de Jafet o de Cam. Cuando el diluvio acabó, descendió Noé en el arca y sus 3 hijos nacieron todo y repoblaron el mundo entero. De Jafet, los jafetitas poblaron todo lo que es Europa. Todo esto se llaman los anglosajones, o sea, los de piel blanca, ojos claros u ojos verdes, o los güeros, por eso se llaman los güeros. Son todos los anglosajones. Después los semitas formaron todo aquello que es el Asia, todos los de Sem. Semitas, el Asia, incluyendo algunas porciones de aquí, de Siria, de Jordania, Irak. Por eso Israel y los árabes son semitas. Entonces, cuando alguien dice antisemita, está diciendo antiárabe y antijudío.
pero se le quedó el nombre nada más a los judíos. Si eres un antisemita, ya con los árabes no. ¿Por qué? Porque es contra los judíos. Oye, espérame, es que también los árabes son semitas, porque también descienden de Sem. Y vemos ya nosotros, después que Cam, ¿verdad? Toda esta nación aquí de Europa, del África, todos estos son los que descienden de Cam, los africanos. Entonces, cuando vemos en Génesis los descendientes de Cam, encontramos lo siguiente, versículo 6. Los hijos de Cam, o sea, ¿quiénes son los hijos de Cam? Todas las naciones que se encuentran en el continente africano. Cus, ahí está Cus, que lo encontramos en Ezequiel. Mizraim, Fut, ahí está Fut y ahí está Canaán. Actualmente, estas dos naciones pertenecen principalmente a Sudán y a Etiopía, para que lo pongas ahí en tu Biblia. Sudán y Etiopía, o sea, vean ustedes cómo va creciendo esto. La alianza que se va a lanzar en contra de Israel, aquí está Israel, van a ser naciones de aquí, del norte de África. Aquí está Etiopía, ya lo vieron, junto al Mar Rojo, y también aquí encontramos a Sudán, que casi están juntas, Sudán y Etiopía. También Egipto, Libia, como lo vamos a ver más adelante, y posiblemente Marruecos, formen parte de la coalición de naciones africanas que se van a lanzar en contra de Israel. Y todas estas naciones del norte de África son islámicas también. Todas, absolutamente, estas naciones son musulmanas también. Y finalmente dice en Ezequiel 38 que tenemos ahora a Gomer, que vuelve a ser otra vez Turquía. Lo voy a explicar más adelante por qué Gomer es Turquía, y Togarma, que también es Turquía. Impresionante que 4 naciones o 5 naciones de las que se mencionan como líderes que van a organizar el ataque contra Israel, todas sean musulmanas, destacando principalmente Turquía. Pongamos ojo a Turquía en estos últimos tiempos. Erdogan no va a cesar de perseguir a Israel. A principios de este año, Erdogan dijo lo siguiente, el presidente de Turquía actualmente: yo quiero ser el próximo califa, el próximo líder del mundo musulmán, del mundo entero. Quiero encabezar a 2.000 millones de musulmanes, yo quiero ser su jefe, que es lo que va a ser el Mahdi. Nada más que de acuerdo a la Biblia, discúlpame Erdogan, pero tú no eres el Mahdi. El Mahdi va a surgir entre Siria y entre Irak. Pero este hombre trae todo el potencial para poder, si no es el Mahdi, unirse al Mahdi como su subteniente o como su teniente o algo, pero Turquía pertenece a una de las naciones que van a estar más unidas que nunca al anticristo en los tiempos finales. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera en nuestro camino. Enséñanos a trazar bien la palabra de verdad y poder ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos edificar, exhortar y consolar a tu pueblo mediante tu palabra. Te damos gracias porque en ella somos exhortados, edificados, consolados, y a través de ella tenemos la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos continúen siendo abiertos, nuestros corazones sensibles a la voz de tu Espíritu, para que podamos en este tiempo de tanta confusión tener paz y ser testimonio y testigos a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestro propio gobierno, de que Jesucristo resucitó de los muertos y que viene pronto para juzgar al mundo entero. En su nombre, Señor Jesús. Amén.